Me dedico a la divulgación científica desde hace ya casi 3 décadas. Creo que la divulgación científica debe ser algo inherente de la propia labor de investigación. Debemos abrir puentes y ventanas desde la pollata, desde las mesas de laboratorio, desde los bench, hacia la sociedad. Sobre todo cuando parte de esa investigación incluso está financiada con dinero público, darle a la sociedad lo que ésta paga con sus impuestos, ¿no? Como digo, puedo casi afirmar que soy uno de los primeros divulgadores científicos que divulgan desde la ciencia, es decir, como científico en activo, dedicarme a la divulgación, con libros de divulgación, conferencias, sobre todo en la enseñanza preuniversitaria y también en la universitaria, pero sobre todo en la preuniversitaria, antes de que incluso hubiera cursos y clases como cultura científica, que ya es una asignatura opcional. Por desgracia, creo que la divulgación científica desde la ciencia no solamente no ha estado bien valorada, sino que de alguna forma pues ha sido criticada. De hecho, en primera persona puedo decir que algunas justificaciones de proyecto de investigación que he pedido, pues había de forma más o menos subrepticia una crítica por mi pasión, como digo, por la ciencia, por la divulgación científica. Llevo dedicado a la divulgación muchos años, como digo, con pasión, siempre me ha encantado la comunicación y bueno, y espero poder seguir haciéndolo, siempre y cuando sea científico en activo. Porque insisto que el científico que no es capaz de comunicar, de explicar en palabras sencillas, que toda la sociedad entienda cuál es su pasión, qué es lo que le mueve, qué es lo que está investigando, el científico que se centra en lo que dicen los alemanes en Fachidiot, idiota experto, científicos que conocen todo sobre el extremo 5' de un gen, del ala de una mosca. Y muchas veces me han llegado a comentar algunos de esos científicos que es tan específico que ellos no sabrían comunicarlo a la sociedad. Creo que es una flaca labor para la sociedad que, como digo, apoya con los impuestos generales la investigación en centros públicos. Creo que tiene que ser, como digo, algo inherente. Creo que, y más desde la universidad, donde a las patas de la investigación y de la docencia hay que sumarle una tercera pata en gestión de universidad. Todo docente debería participar en la gestión de la universidad. Y también la cuarta pata, que es la conversión, ese puente entre la investigación y la comunicación social de la ciencia y la sociedad, es decir, la divulgación científica. Cada 2 años se realiza una encuesta de percepción social de la ciencia desde la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, desde la FECIT. En ella queda claro que hay poca cultura científica en la sociedad. Yo también diría que hay poca cultura científica en el mundo de la ciencia, entre los científicos. Menos de un 20% de la sociedad cree que está bien informado sobre temas científicos. Por lo tanto, es una labor necesaria de la ciencia abrir esos puentes, dedicarse a la comunicación social de la ciencia. La sociedad tiene que saber cuáles son los principales adelantos de la ciencia. Hablamos de cultura en términos generales, hablaríamos de un inculto, alguien que no supiera quién ha pintado la Gioconda. Hablaríamos de un inculto, alguien que no supiera quién ha escrito el Quijote. Hablamos de incultura, de cultura literaria, de cultura pictórica, pero en cambio la cultura científica, el desconocer lo más inmediato, lo más básico sobre ciencia, lo que es el ADN, ahora el ARN, que está tan de moda con las vacunas tan efectivas de Pfizer y Moderna que tenemos, eso parece que no es necesario que la sociedad tenga que saber sobre eso. Parece ser que la cultura científica es una hermana pobre de la cultura en general, y desde mi punto de vista existe la cultura y la no cultura. Por lo tanto, transmitir a la sociedad los conocimientos básicos de esa ciencia que es lo que permea en todos los ámbitos de la sociedad, lo que permea en el bienestar, en que hayamos duplicado la esperanza de vida en pocos años, en que ahora mismo seamos capaces de elaborar un remedio contra una pandemia tan luctuosa como la de la COVID
en poco menos de 300 días, eso tiene que llegar a la sociedad. Bueno, se han producido varios fenómenos en este año, casi 2 años ya de pandemia que llevamos. Por una parte, se le ha dado a la sociedad quizás demasiada información a tiempo real para la que no estaba preparada, precisamente por lo que he comentado antes de efecto de cultura científica de base. Se ha producido una infodemia. De repente a la sociedad le llega en tiempo real que a un señor que le han puesto una vacuna ha tenido tal efecto secundario, algo que es normal en cualquier medicamento y no se va publicando en los medios de comunicación. Entonces ha habido un exceso de información, quizás porque, desde mi punto de vista, han surgido demasiados divulgadores y demasiados expertos en pandemia, en virología, en epidemiología, y eso ha creado mucha información cruzada que la población no ha sabido digerir. Por lo tanto, es necesario realmente que la sociedad tenga capacidad de discernir dónde y no dónde acudir a recibir información. Se han surgido iluminados que han empezado a dar otra versión de la pandemia, desde la no existencia de la pandemia a cualquier tipo de bulo. Y ahí hay un papel que yo creo que podría ser mejorable de los medios de comunicación, dándole pábulo, dándole micrófonos y ventanas de divulgación a estas personas. Y después se nos pedía a los investigadores, a los científicos, que fuéramos detrás de los bulos. Ya va siendo hora de que realmente los medios de comunicación intenten mirar más el beneficio social y menos el beneficio de la editorial a la hora de publicar según qué cosas. Ya a las personas que van diciendo según qué cosas, según qué bulos, sin rigor científico, tendríamos que exigirle ya a la sociedad que demostraran esas afirmaciones, y no al revés, no tener que ir la ciencia luego detrás de todas esas afirmaciones, intentando desmentir cualquier tontería que cualquier iluminado ha soñado en una noche de calor veraniego. Por lo tanto, creo que es importante, pero es cierto que ha surgido muchos divulgadores. Antes era todo lo contrario, antes éramos unos pocos avis raras, éramos pocos los que teníamos pasión por la divulgación. De repente el gobierno, desde el Estado, se hace algo que estábamos reclamando muchos divulgadores, y es que se valorara y se evaluara la capacidad de divulgación. Surge lo que se llama un sexenio de transferencia, es decir, una especie de reconocimiento específico de la labor de divulgación. Y entonces, de repente, empiezan a acudir a mí personas que nunca han tenido pasión por la divulgación, a recordarme que tal año hicieron una entrevista en alguno de mis programas de radio, que si les puedo dar un certificado para intentar justificar que también son divulgadores. Todo esto me imagino que poco a poco se irá regulando, así como actualmente está regulada la capacidad de investigación de los científicos, a través, bueno, pues de los artículos científicos, de los sexenios de investigación y demás. Pues en primer lugar, creer en lo que haces. Es importante, o sea, no puedes no puedes creer que por el hecho de ser un buen profesor de universidad o profesora, o por el hecho de ser un buen o buena investigador o investigadora, ya eres buen comunicador de la ciencia. Es algo que es bastante más serio de lo que parece, es algo que requiere práctica, igual que la práctica en un laboratorio de investigación o docente. Requiere herramienta. Por lo tanto, en primer lugar, creer que es algo importante, y luego creer realmente que tender esos puentes es algo necesario. Y a partir de ahí, una vez que ya estás convencido de la necesidad de ofrecer al mundo la trayectoria de lo que estás investigando, el beneficio que la sociedad puede captar en un futuro, casi siempre la investigación es investigación de futuro, pocas veces es inmediata. Entonces estará en disposición ya de divulgar. Y a partir de ahí, pues receta. Pues la receta es ser lo más sincero posible, ser lo más didáctico, pero no pedante posible, que no sé si siempre lo podemos cumplir, y tener siempre presente que a quien tiene delante puede ser un compañero tuyo investigador, que está muy bien lucirte, pero puede ser el vecino o la vecina del quinto,
que no tiene por qué tener la menor base o una base muy pequeña en divulgación. Si quieres tener muy claro cuál es la diana a la que quieres comunicar. No es lo mismo hacer divulgación científica en un instituto de secundaria, que ya hay cierta base pues de cierta información, que dar una conferencia, lo digo porque suelo participar en muchas de estas actividades, en residencias de mayores, en sitios donde el background, el nivel de conocimiento es muy heterogéneo. Entonces ahí tienes que tener una capacidad de empatía muy alta. Y eso, yo que dirijo varios programas de radio, que dirijo varios desde hace ya décadas, programas de divulgación, es lo que más me cuesta encontrar en mis compañeros científicos cuando los entrevisto o cuando les pido un texto para divulgar, y es que no son capaces de abstraerse de su capacidad científica profunda. Te hablan de genes, te hablan de exones, como si todo el mundo tuviera que saberlo, y eso es algo que solamente se obtiene en la buena divulgación con práctica. Por lo menos lo principal es no menospreciarla. La divulgación científica no es la hermana pobre de la investigación. Pues es una pregunta tremendamente difícil, porque es como ¿a qué hijo quieres más? ¿A mis hijos en radio? ¿A mis proyectos en televisión? Llevo ya más de una docena de libros de divulgación que todos me han costado y todos han nacido con dolor y con esperanza. Hay una actividad que realmente fue pionera en España, y es abrir un centro de investigación a estudiantes de secundaria de forma reglada, de forma que cada año se organizaban hasta 15 visitas específicas. Hablo del Centro de Biología Molecular, del que soy actualmente director de Cultura Científica. Pues ya fue algo pionero. Estoy hablando de mediados de los años 90, enseñarle los servicios técnicos, el animalario, el citómetro de flujo, el microscopio electrónico, que eso siempre ha gustado mucho, enseñárselo y explicarlo con palabras sencillas a estudiantes de 16 años, ahora sería el segundo de bachillerato, 17, pero en su época hablábamos de segundo y tercero de BUP y de COU, ¿no? Y esa actividad se sigue realizando actualmente, más de 20 años y bastante más de 20 años después, se sigue realizando. Hemos tenido que hacer un pequeño break, una pequeña pausa, por desgracia, pues por cuestiones de seguridad por la pandemia, pero pensamos retomar esa actividad. De ella me siento muy, muy orgulloso. Me siento orgulloso también de un curso también pionero en España, que es un curso de biotecnología elemental, base de biotecnología para profesores de secundaria, que luego ellos supuestamente deben implementar en sus aulas. Llevamos ya 15 ediciones ininterrumpidas. Ni la pandemia ha logrado vencernos. Hemos tenido que cambiar de formato, de un formato presencial a un formato virtual. También esperamos retomar el formato presencial el próximo año. También me siento muy orgulloso y, por supuesto, le debo mucho a Radio Nacional de España, que en 2002, creo, tuvieron la mala suerte de topar conmigo y proponerme para una entrevista por mi primer libro de divulgación sobre transgénico, que es un transgénico y las madres que lo parieron. Me llamaron, estuve allí en un programa nocturno con Manolo HH, de la noche al día, de 3 a 6 de la mañana, y vieron que funcionaba el formato de divulgación, muchas entradas en directo, era un programa en estricto directo. Salíamos a las 6, a las 7 y a las 8 tenía que estar muchas veces en el Consejo de Gobierno de aquí de la universidad. Y lo que fue un día, una entrevista puntual, un buen jueves de 2002, creo recordar, pues todavía me tienen con ellos, dirigiendo 2 programas en Radio 5, Entre Probetas, el Laboratorio de HAL, coordinando o colaborando con un programa en Radio Exterior, Marca España, y también colaborando con mi amigo Manuel Seara en el programa A Hombros de Gigantes de Radio Nacional, Radio 1. Hombre, creo que toda labor de divulgación es bienvenida. Yo creo que los 5 somos grandes profesionales en investigación,
y yo creo que no me corresponde a mí. Ya ha habido un comité de expertos que ha tomado, afortunadamente por mí y por todos nosotros, la decisión de valorar y determinar que 5 investigadores en activo pues hemos merecido este reconocimiento. En mi caso, hablando de mi caso, pues me siento muy honrado, me siento orgulloso y creo que realmente, aunque prácticamente por lo que nos han comentado, se ha valorado especialmente la capacidad de divulgación en esta luctuosa pandemia, que llevamos ya por camino de 2 años. En mi caso, al menos, sí quiero pues extrapolar un poco más ese premio a toda una gran labor, a toda una gran actividad, lo de la labor que lo juzguen los jurados, una gran actividad de divulgación que, como digo, llevo ya ejerciendo desde hace ya pues casi 3 décadas. Quiero creer que sí, quiero creer que la pandemia ha servido primero para demostrar la importancia de la investigación y la importancia de la financiación pública, y también privada, pero pública, de la investigación. Eso es importante. Ya el exministro pues de Ciencia, que estaba activo durante la pandemia, que estaba como ministro, quiero decir, dijo algo así como que creía que la idea del Ministerio y del Gobierno era llegar al 2% del PIB en el año 2030. Eso me parece una mala noticia, porque el 2% ya está por debajo de la media de inversión en ciencia en Europa, y plantearnos ese destino en el año 2030, es cierto que ahora estamos en torno al 1,2%, que es realmente, yo diría que es vergonzoso incluso. Por el poderío económico que tiene España, no le corresponde esa posición en apuesta por la investigación. Y entonces eso creo que la sociedad, que la pandemia ha dejado claro que la investigación, incluso la investigación básica, había mucha investigación básica detrás de la vacuna del ARN, que ahora ya la vemos como realmente lo que ha supuesto el pasaporte a la nueva normalidad. Detrás de esa vacuna había mucha investigación con estabilización del ARN, con manipulación, con la capacidad de transportarlo a las células, con la capacidad de hacerlo estable y que produzca lo que luego ha generado la respuesta inmunológica. Toda esa investigación se ha convertido en lo que se ha convertido. Mucha investigación básica en física, en transporte de partículas aéreas, mucha investigación básica en materiales que podrían ser filtros adecuados antimicrobios, ¿no? Y todo eso ha quedado claro que cuando han llegado mal dadas, España no ha estado precisamente en la cabeza de la locomotora en Europa. Por lo tanto, creo que la sociedad ha percibido realmente que apostar por la investigación es importante en tiempos de no pandemia, para que no nos pillen con el pie cambiado, con el paso cambiado, y también en salud, por supuesto, y todo esto obviamente se proyecta en la sociedad siempre a través de las ventanas que es la comunicación científica. Es importante, y quizás en algún momento incluso generar medidas de regulación, medidas de control, que no se cuelen ruido de iluminados, ruido de pseudocientíficos, por muy cantantes y muy conocidos que sean, o muy actrices que sean, que realmente los medios de comunicación apoyados desde la ciencia, yo creo que la divulgación es vulgo, significa pueblo, y el periodismo científico tienen que ir de la mano, para evitar, como digo, ese ruido que luego genera muertes, porque muchas personas no negacionistas contra la vacuna, y sé de lo que hablo por desgracia en personas muy cercanas a mí, pues han sentido ese temor de la mala información que les llegaba, que las vacunas son peligrosas, que producen tal y tal cosa, y muchas personas, por desgracia, no llegaron a comprender la importancia de esa información científica veraz, hasta que ha sido tarde, y estoy hablando de fallecimientos. Pues casi lo espero, casi espero y deseo, ¿no?, que la vuelta a la normalidad
también lleve a una vuelta a la normalidad de divulgación. Sigo pensando que ha habido muchos oráculos a lo largo de esta pandemia y no todos bien acreditados científicamente. Entonces, la divulgación científica, como he dicho antes, es algo serio, no es algo que se pueda improvisar. Yo estudié biología y por lo tanto ya soy divulgador científico, como me ha pasado discutir con algún iluminado. Espero que la divulgación científica sigo pensando que tiene que ser valorada y evaluada con la misma seriedad que se valora y se evalúa la productividad o la investigación, la capacidad investigadora y la capacidad docente. También de alguna forma también hay controles, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con otras pandemias, el ébola, hay una pandemia que sigue activa y ya no se habla de ella, pero ya ha causado casi 40 millones de muertos, que hablo del VIH, del SIDA, o lo que pasó con la más parecida a la actual, que es la pandemia de la mal llamada gripe española de 1918, bueno, pues tuvo muy poco recorrido social, menos en algunos países del este, que en Japón creo que la costumbre de llevar mascarilla entre los jóvenes, incluso antes de la pandemia, procede de aquella pandemia global, ¿no? de gripe. Pero en Europa aquello desapareció y desaparecieron ya las medidas de control, desapareció ya los cuidados, la ventilación, y que nos ha llevado pues a seguir padeciendo pandemias, y tenemos mucha más pandemia de las que vemos, porque hay pandemias que no son tan luctuosas, tan duras y tan virulentas en el ámbito global como la de la COVID, pero hay otros coronavirus que se han detectado entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, han detectado otros coronavirus, hablo de un periodo de 20 años, que bueno, han pasado desapercibidos porque han tenido un menor efecto, digamos, clínico, ¿no? Entonces, espero que volvamos a una normalidad de investigación, espero que esto le sirva al gobierno para realmente apoyar lo que es imprescindible, que es la salud pública, que es la investigación, y de alguna forma también, como digo, la divulgación científica como parte inherente de esa investigación. Pero quiero pensar que esta gran afluencia de repente de personas que sin un rigor científico detrás han aparecido y han tenido el apoyo de la prensa para hablar libremente del virus o de lo que se terciara, espero que eso sí vuelva un poco a su normalidad. Obviamente es un orgullo real, es un orgullo, bueno, quiero creer y así decido creer, que por mi parte esperado y justo, quiero creer debido a mi gran, por lo menos pasión. La calidad o no lo tienen que valorar otros, pero la pasión y la dedicación que llevo a la divulgación, a la comunicación social de la ciencia, como digo, ya desde hace ya pues casi ya 3 décadas, que se dice pronto, esa no me la puede negar ni me la puede quitar ningún premio o ninguna falta de reconocimiento. Entonces, por mi parte, quiero creer que ha sido, pues, quiero verme como un reconocimiento a toda mi trayectoria como divulgador, y el compartirlo con estos grandes investigadores que, bueno, pues que siguen con su labor en activo, y que muchos de ellos tienen también detrás de ellos mismos una gran trayectoria de divulgación. Estoy pensando, por ejemplo, en Nacho Goñi, o estoy pensando ahora mismo, así bote pronto, en el reconocimiento de pedagogía que ha hecho y de didáctica de la divulgación que ha hecho de una forma tan peculiar, que le ha valido también otros premios a Alfredo Corel. Como digo, somos pues un pequeño ramillete de científicos que, bueno, pues que nos ha pillado en este charco pandémico, pues dar quizás, y así lo veo, un paso más del que necesitábamos para llegar a la sociedad.